Bueno, vamos a seguir resolviendo el ejercicio que nos habían propuesto en clase. Vamos a desglosar la parte del cloruro de potasio al 0.03%. Lo primero que debemos de saber es que el cloruro de potasio se expresa en KCl, así lo encontramos químicamente. Y lo segundo que hay que saber es que nos lo están dando en esta concentración. Entonces, lo primero que debemos hacer es expresar esta concentración para poderla pasar a todas estas unidades que nos están pidiendo. Entonces, 0.03% dividido 100 mililitros, porque vamos a trabajar con una solución de 100 mililitros. Eso es lo que nos quiere decir el porcentaje. Al hacer esta operación de división en la calculadora, tenemos que son 0.0003 gramos por mililitro. Esta es la concentración con la que vamos a trabajar todo el ejercicio, absolutamente todo. Entonces la vamos a tener acá subrayadita, y aquí abajo les puse la tabla para que podamos hacer las conversiones un poquito más fácil y mejor explicado. Entonces lo primero que nos están pidiendo es pasar de gramos a miligramos y tenerlo también en mililitros. Entonces, si sabemos que 1000 miligramos son 1 gramo, entonces 0,0003 gramos, ¿cuántos miligramos son? O simplemente podemos usar la tabla y decir que vamos a pasar de gramos a miligramos. Entonces esto es una unidad, acá hay un 0, acá hay otro 0 y acá hay otro 0. Entonces, como vamos hacia la derecha, lo vamos a multiplicar. Entonces acá lo mismo, hacemos la operación, multiplicamos, y esto nos va a dar como resultado 0.3 miligramos. Ahora lo tenemos en miligramos, pero en una solución de 100 mililitros, y nos lo están pidiendo es por mililitro. Entonces simplemente vamos a dividir esto entre 100 para tener la concentración por mililitro, y al hacer esta división en la calculadora nos va a dar como resultado 0.003 miligramos por mililitro de KCl. Esta sería la respuesta de la primera expresión que nos están pidiendo. Ahora voy a borrar esto y vamos a continuar con las otras unidades de medida. Entonces seguimos con miligramos sobre decilitro. Como ya pasamos de gramos a miligramos, entonces ya sabemos que son 0.3 miligramos. Simplemente vamos a pasar los 100 mililitros a decilitros. Entonces podemos usar la tabla nuevamente y decir que para pasar de mililitros a decilitros, acá hay un 1, un 0 y un 0, o sea 100. Entonces vamos a dividir 100 mililitros por 100, lo dividimos por 100 y eso nos va a dar el resultado en decilitros, porque mira que usamos la tabla y como fuimos hacia la izquierda, entonces estamos dividiendo. Esto nos da como resultado un decilitro. Entonces, como hicimos en el anterior, deberíamos de dividir 0.3 miligramos por el decilitro, pero pues igual va a dar lo mismo. Entonces el resultado de esta expresión es 0.3 miligramos por decilitro. No hay que hacer nada más. Seguimos con la otra expresión. Yo borro acá rápidamente. La otra expresión es miligramos por litro. Igual, ya tenemos los miligramos, que son 0.3 miligramos, y lo que vamos a hacer es convertir 100 mililitros a litros. Entonces igual acá también podemos hacer la regla de 3. Si sabemos que 1000 mililitros son 1 litro, entonces ¿cuántos litros son 100 mililitros? Operamos y eso nos da como resultado 0.1 litros. Entonces tendríamos que dividir 0.3 miligramos dividido 0,1 litros, y eso nos da como resultado 0.3 miligramos por litro. Esta sería la otra expresión de concentración que nos estaban pidiendo. Seguimos con seguimos con gramo sobre litro. Entonces gramo, mira, lo tenemos acá, no necesitamos hacer nada, simplemente poner 0.003 gramos, y el litro lo acabamos de sacar. Recuerda que de 100 mililitros nos dio igual a 0.1 litros, entonces simplemente hacemos la división y esto nos da 0.03 gramos por litro de KCl. Esta sería la respuesta de lo otro que nos están pidiendo, y no tuvimos que hacer la mayor cosa porque ya habíamos hecho la conversión con los otros ejercicios. Continuamos con la molaridad. Este es un proceso un poquito más largo, pero es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el KCl y lo vamos a dividir. Entonces, para sacar la molaridad debemos de hallar primero el peso molar, porque entonces acá tenemos un gramaje, pero necesitamos el peso molar, que también nos lo dan en gramos, para
hacer la conversión. Entonces buscamos en la tabla periódica cada compuesto por separado, porque cada uno diferente tiene un peso molar. El peso molar del potasio es 39.102 gramos y el peso del cloro es 35.453 gramos. Esto lo debemos de sumar para tener un peso molar total y nos va a dar 74.56 gramos. Ese 56 es porque lo redondeé con la calculadora. Entonces listo, ahora vamos a empezar a reemplazar. Colocamos el valor de nuestra concentración inicial, que es 0,003 gramos arriba, y debemos de cancelar gramos con gramos. Entonces acá es donde vamos a usar el peso molar, que sería 74.56 gramos. Y acá arriba colocamos un mol, que es la unidad de medida. Entonces operamos y esto nos va a dar como resultado 0.12345 40 24 mol, porque se cancelan estos gramos y queda mol. Entonces así nos queda expresado mol de KCl sobre litro, porque así es la expresión del mol, queda mol sobre litro. Bueno, y ahora continuamos con la milimolaridad. Vamos a continuar con la molaridad. Para hacerlo en esta unidad de medida debemos de hallar primero el peso molar para poder cancelar los gramos con gramos, porque mira, tenemos acá este valor, pero entonces debemos de sacar el otro que también nos lo dan en gramos. Entonces vamos a coger el KCl y lo vamos a desarmar, ¿cierto? Porque cada compuesto tiene un peso molar en la tabla periódica, entonces vamos a buscar en la tabla el peso de cada uno de estos compuestos. El peso del potasio es de 39.102 y el del cloro es de 35.453. Esto se suma para hallar el peso molar total de este compuesto y esto nos da como resultado 74.56 gramos, que lo redondeamos en la calculadora. Entonces vamos a coger el valor inicial, que es 0.0003 gramos. Abajo ponemos también este valor en gramos para cancelarlos, que sería 74.56 gramos, y arriba ponemos un mol. Cancelamos gramos con gramos, operamos y eso nos da en la calculadora 0,12345 40 24 gramos de KCl. Ahora lo mismo, lo dividimos por los 0,1 litros, porque cuando estamos hablando de molaridad siempre va sobre litro, y como ya habíamos hallado los litros, que es este, hacemos la división y esto nos va a dar un total de 0,123 40 24 mol de KCl sobre litro. Entonces ahí ya tenemos la expresión de la molaridad. Vamos a tener en cuenta este valor que acabamos de hallar para pasar a la unidad de conversión de mol. Entonces mol es una medida que, como pueden ver, también está acá. Entonces lo que hallamos ahorita fue el mol, que fueron 0,00040 24 mol, y lo vamos a pasar a milimol. Entonces debemos de poner un mol abajo para cancelar mol con mol, y arriba irían milimol, porque vamos de acá para acá, como ahorita les explicaba. Entonces simplemente vamos a multiplicar y cancelar este con este para que nos quede en milimol. Cuando multiplicamos, esto nos va a dar como resultado 0,04024 milimol, y este es el resultado de la milimolaridad, y ahí terminaríamos el ejercicio. Hola, mi nombre es Amara y yo les voy a explicar cómo convertir el siguiente porcentaje. Entonces, tenemos 0,02% de cloruro de calcio y lo vamos a pasar. Antes de esto debemos sacar los gramos del porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es añadir 0,02 sobre 100 mililitros. Porque también esto lo operamos y nos va a dar 0,0002 gramos. Para hacer este primer ejercicio que nos están pidiendo debemos convertir los gramos a miligramos. Entonces vamos a usar esta tablita. Vamos a poner aquí primero los gramos, que es 0, es este 0,0002 gramos. Y aquí vamos a ubicar los gramos aquí en la unidad y lo vamos a pasar hasta miligramos. Entonces ya llenamos esto con ceros. Quiere decir que estos gramos lo debemos multiplicar por 1000.
para que nos dé los miligramos. Entonces, operamos esto. Esto nos va a dar 0.2 miligramos. Y aquí debemos tener en cuenta que me faltó colocar los miligramos, ¿cierto? Y pues así ya tenemos los miligramos que nos están pidiendo en el primer ejercicio. Entonces, ahora sí lo podemos resolver. Los miligramos van a ser 0.2 miligramos sobre mililitros, que aquí lo tenemos, son 100 mililitros. Esto lo operamos. Y nos va a dar 0.0002 miligramos sobre mililitros de cloruro de calcio. Estructura y elasticidad. Ahora, para resolver este otro punto, nos están pidiendo en decilitros y tenemos el dato en mililitros. Entonces volvemos a la tabla y vamos a poner el 1 aquí en mililitros, que es donde ya tenemos el dato, y vamos a pasar hasta decilitros. Quiere decir que ponemos los ceros y nos daría 0,01. Entonces, para que nos dé el dato, tenemos que multiplicar los 100 mililitros por 0,01 decilitros. Y esto nos va a dar un decilitro. Ahora sí podemos resolver el ejercicio. Entonces, miligramos, que es el dato que nos están pidiendo, va a ser 0.0002 miligramos sobre decilitros, que ya lo hallamos, o sea, un decilitro. Lo operamos y esto nos va a dar. Entonces operamos y esto nos va a dar 0.0002 miligramos sobre decilitros de cloruro de calcio. Para hallar los datos del otro ejercicio tenemos que encontrar los litros. Entonces volvemos a la tabla y como nos dan el valor en mililitros, tenemos que poner el 1 acá y los litros van a estar aquí en la unidad. Entonces 0, 0, 0. Entonces multiplicaríamos por ese valor. Sería 100 mililitros por 0,001 litros. Lo operamos y esto nos va a dar 0.1 litro. Listo, ahora ya podemos reemplazar los valores. Entonces miligramos, ya sabemos que es 0.0002 miligramos sobre 0.1 litro. Lo vamos a operar y esto nos va a dar 0.002 miligramos sobre litro de cloruro de calcio. Ahora vamos a resolver el siguiente. Entonces el valor en gramos, recordemos que va a ser 0,02 gramos dividido los litros, que va a ser 0.1 litros. Esto lo vamos a operar y esto nos va a dar 0.2 gramos sobre litros de cloruro de calcio. Ahora, para resolver la molaridad, tenemos que hallar el peso molar de los elementos que tenemos en la tabla periódica. Entonces, después de buscarlos, lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir y a colocar a un lado. Entonces, el CA va a tener un peso molar de 40.08 y el CL2 va a tener un peso de 35.453. Pero lo vamos a multiplicar por este 2 que hay acá. Entonces eso nos da 70.906. Esto lo vamos a sumar para que nos dé el peso molar.
Listo, ahora para hallar el peso molar vamos a sumar los datos y esto nos va a dar 110.986. Este va a ser nuestro peso molar. Recordemos que el peso molar queda 110.986 gramos sobre mol. Ahora ya vamos a hacer la molaridad. Entonces vamos a colocar 0.002 gramos sobre litros por una mol. Y esto lo vamos a dividir sobre el peso molar, que va a ser 110.986 gramos. Ahora eso ya lo podemos superar y nos va a dar porque acuérdate que la facilita el transporte de los 0.000, pues normalmente muy grandes y no importa si. Listo, entonces acá vamos a recordar cancelar los gramos con los gramos y el resultado nos va a quedar mol sobre litro de cloruro de calcio.